Hola amigo, hola hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Un bendecido día, que nuestro Dios pueda caminar con nosotros en el transcurso de este día y a lo largo de esta semana. Ya estamos en el repaso de la lección del día lunes 11 de julio. El título para hoy, lunes 11 de julio, es Aguas Amargas. Vamos a orar, no sin antes mencionar a todos nuestros amigos, familiares que están viendo, que van a ver este video. Si tienes algún pedido de oración, puedes dejarlo en los comentarios. Hay que orar, no dejemos de orar, no nos cansemos de orar. Hay que perseverar en la oración. Así que si tienes algún pedido, agradecimiento o quieres pedir por alguien, puedes hacerlo en los comentarios y estaremos orando por ti y por esos pedidos. Y si también quieres mandar algunos saludos, también puedes hacerlo, que estaremos haciéndolo. Muy bien, vamos a orar entonces, oremos. Querido Padre, te pedimos, Señor, en este momento que tú puedas darnos sabiduría, puedas darnos inteligencia para poder entender y comprender tu palabra, el estudio de tu palabra. Bendice a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Bendice sus hogares, su trabajo. Bendice, Señor, su familia, sus sueños, sus planes, sus metas, sus deseos. Bendícelos, sus necesidades también sean suplidas. Ayúdanos, guíanos y condúcenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y apreciados hermanos. El título para hoy, lunes 11 de julio, es Aguas Amargas. El texto bíblico para hoy se encuentra en Éxodo capítulo 17, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua. Por 3 días el pueblo de Israel había seguido a Dios, había seguido la columna de nube que representaba la presencia de Dios. Donde la nube se detenía, ellos acampaban. Cuando la nube se movía, ellos desarmaban el campamento y se movían. De esa manera el pueblo de Israel en el Éxodo seguían y hacían la voluntad de Dios. Hoy en día nosotros no vemos una nube que se mueve, nos acompaña para poder saber de repente que estamos siguiendo a Dios y que estamos haciendo su voluntad. Pero en el tiempo del Éxodo sí había una columna de nube que guiaba y conducía a Dios al pueblo, y era la presencia de Dios. Repito, cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Donde la nube se detenía, el pueblo se detenía. Dios conducía, Dios dirigía a su pueblo. Y Dios quiere conducir y dirigir también tu vida, mi vida, nuestras vidas. Él quiere tener el control de nuestras vidas, de tu vida. Y entonces el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que por 3 días habían caminado y habían seguido a Dios y no tenían agua. Estaban de sed. 3 días caminando por el desierto, por el sol, en el polvo, sin agua. 3 días habían seguido a Dios y no tenían agua. Y de un momento a otro, después de 3 días, Dios los conduce a un lugar donde había agua. El pueblo se alegró, el pueblo se emocionó,
pero fueron a tomar el agua, probaron el agua, y dice el texto bíblico que el agua, ¿qué cosa era? Amarga. ¡Qué chasco! Que algunos se sintieron con cólera, enojo, murmuraron, quisieron regresar, quisieron volverse, recordaron a Egipto que tenían agua, y ahora probaron esa agua amarga, la botaron, la escupieron, era amarga, no podían tomar esa agua. Decían, ¿cómo es posible que Dios nos haya conducido donde hay agua amarga, agua que no se puede tomar? Querido amigo y apreciado hermano, ¿cuál es tu necesidad? La Biblia dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. No recibimos lo que pedimos, ¿por qué cosa? Porque pedimos mal. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Posición social? ¿Qué necesitas? ¿Una casa? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Una profesión? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Estudiar? ¿Qué es tu necesidad? ¿Una pareja? ¿Qué es tu necesidad? ¿Y cuál es tu deseo? Dios condujo, Dios guió al pueblo de Israel donde había aguas amargas. La necesidad del pueblo era agua, pero Dios le dio aguas amargas. ¿Será que tal vez nuestra necesidad no es realmente lo que debería ser nuestra necesidad? De repente tú has pensado en muchas necesidades que tienes, pero puede ser que tal vez en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, esa necesidad que tú sientes, que tú crees tener, realmente no es tu verdadera necesidad. ¿De qué tienes sed? ¿De qué tienes hambre? ¿Qué es lo que quieres? Y nuestra necesidad debería ser buscar a Dios en primer lugar. Buscar a Dios antes que todas las cosas. Escrito está, buscad a Dios en primer lugar y todas las cosas serán añadidas. Yo les había comentado en el video anterior, ¿qué cosa es deseo? Deseo es algo que yo no tengo, pero que puedo vivir sin ello. ¿Qué es deseo? Algo que yo no tengo, pero que puedo vivir sin ello. ¿Qué es necesidad? Necesidad es aquello también que no tengo, pero que no puedo vivir sin ello. Entonces, tienes que aprender a diferenciar entre tus deseos y tus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Y nuestra necesidad tiene que ser ¿qué cosa? Buscar a Dios en primer lugar, estudiar su palabra, orar y testificar. Y cuando tú te des cuenta de que tu necesidad primordial es estudiar la Biblia, orar y compartir, entonces dice la palabra de Dios que todas las demás cosas, tus deseos, serán ¿qué cosa? Añadidos. Pero tienes que buscar primero tu necesidad. El pueblo de Israel tenía necesidad de agua, pero Dios le dio agua amarga, aguas amargas. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe y nos conduce por pruebas, por dificultades. Dios permite que de repente tú estés pasando por una angustia, por una prueba, por una dificultad. Y cuando tú estés en esa angustia, en esa desesperación, en algún problema, no pienses que estás en ese estado, no porque Dios no te está guiando, no porque Dios no está contigo. Dios te guía y te conduce también por pruebas y por dificultades. Dios nos prueba, Dios utiliza
este dolor, esta angustia, para que nosotros crezcamos, para que nuestra fe se desarrolle. Días después de que Dios había conducido al pueblo por aguas amargas, días después los condujo al lugar que hemos leído, a Refidim. Acamparon en Refidim, dice capítulo 17, verso 1. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Como si no fuera suficiente, días atrás Dios había conducido al pueblo a aguas amargas. Días después los conduce a Refidim, acampan allí, habían seguido a Dios, habían hecho la voluntad de Dios, habían caminado con Dios, pero ahora acampan en Refidim y dice el texto bíblico que no había agua. Y el pueblo dijo, esto es el colmo. Con esto Dios ya se pasó. Y ellos en el verso 7, vamos a leer, verso 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios entre nosotros? ¿Acaso Dios camina conmigo? ¿Está en nuestra vida? Dios mira mi problema, Dios sabe mi angustia. ¿Será acaso que a Dios le importa mi vida? ¿Será acaso que Dios está con nosotros? Se preguntaron ellos. ¿Por qué es que entonces primero estamos en un lugar donde las aguas son amargas? Ahora acampamos en un lugar donde no hay agua. ¿Será que acaso Dios está con nosotros? ¿Acaso Dios está en mi vida, está conmigo? Querido amigo y apreciado hermano, la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades, la ausencia de angustia en nuestra vida no es seguridad y no es la prueba de que Dios camina con nosotros y de que nosotros hacemos su voluntad y de que nosotros seguimos a Dios. No es prueba la ausencia de dificultades. Lo que prueba que nosotros seguimos a Dios es que cuando estamos en una dificultad, en una angustia, no vamos a desesperarnos. Vamos a ser humildes y vamos a permitir que Dios conduzca, que Dios dirija, que Dios actúe y vamos a permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la dificultad. Así que no pienses que cuando estás sufriendo, que a Dios no le interesa tu sufrimiento. No pienses que cuando estás en una angustia, en una desesperación, no creas de que Dios se ha alejado, de que Dios se ha apartado, de que Dios no te escucha. Dios está contigo, Dios camina contigo, está a tu lado. Pero Él quiere que tú te prepares para soportar este momento de angustia. Dios nos conduce, Dios nos dirige por verdes pastos con agua, pero también Dios nos dirige y nos conduce a veces por aguas amargas. Otras veces nos va a conducir por un lugar donde no hay agua. Y no importa, querido amigo, si Él nos conduce por aguas amargas o donde no hay agua, yo tengo que seguir firme, creyendo en Dios, confiando en Dios, dependiendo de Dios, porque al final Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Quieres que Dios haga un milagro hoy en tu vida? Permítele entrar y Dios transformará y cambiará tu vida, tu hogar, sobre todo tu mente y tu corazón. Permítele a Dios que Él sea Dios en tu vida. Un bendecido día. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta la próxima.